Eliminaste el Helicobacter pylori, pero sigues con gastritis, reflujo, inflamación o dolor de estómago. Entonces hay algo muy importante que nadie te explicó, porque aunque la bacteria desaparezca, el daño que dejó puede seguir enfermándote durante meses o incluso años. Y aquí está el problema. Miles de personas toman antibióticos pensando que todo terminará ahí. Pero después aparecen gases, ardor, ansiedad, digestión lenta, náuseas o sensibilidad a muchos alimentos. En este video voy a explicarte los 3 pasos que realmente ayudan a sanar tu estómago después del Helicobacter y por qué muchas personas siguen sintiéndose enfermas aunque sus exámenes ya salieron negativos. El error más común después del tratamiento para Helicobacter pylori es creer que todo termina cuando la bacteria desaparece. Y ese pensamiento está haciendo que miles de personas sigan enfermas sin entender por qué. Porque sí, los antibióticos pueden eliminar la infección, pero eso no significa que tu estómago ya esté sano. Muchas personas terminan el tratamiento pensando que al fin podrán volver a comer normal, dormir tranquilos y olvidarse de la gastritis. Pero pasan las semanas y continúan el ardor, la inflamación, los gases, el reflujo o las náuseas. Algunas incluso sienten que están peor que antes. Y ahí comienza la frustración. Entonces aparecen preguntas como: ¿por qué sigo con dolor si el Helicobacter ya desapareció? ¿Por qué mi examen salió negativo, pero todavía me siento mal? ¿Será que el tratamiento no funcionó? Y la realidad es que muchas veces el problema ya no es la bacteria, sino el daño que dejó detrás. Y eso no es todo. Después de tantos meses o años de inflamación, el sistema digestivo puede quedar extremadamente sensible. El estrés afecta más. Ciertos alimentos empiezan a caer pesados, y el cuerpo reacciona con molestias incluso cuando los análisis dicen que todo está bien. Ahí es cuando muchas personas sienten que nadie las entiende. Porque por fuera parecen estar curadas, pero por dentro siguen sintiéndose enfermas todos los días. Por eso, eliminar el Helicobacter no debe ser el final del tratamiento. En realidad, debería ser apenas el comienzo de la verdadera recuperación. Porque ahora el objetivo no es solamente matar una bacteria, sino reparar el daño que quedó en tu estómago y ayudar a tu sistema digestivo a sanar de verdad. El primer paso para sanar tu estómago después del Helicobacter pylori es reparar la mucosa gástrica. Y este punto es mucho más importante de lo que la mayoría cree. Porque muchas personas eliminan la bacteria, pero nunca ayudan a cicatrizar el daño que quedó dentro del estómago. Durante meses o incluso años, el Helicobacter irrita constantemente el revestimiento interno del estómago. Esa capa protectora, conocida como mucosa gástrica, es la encargada de defenderte del ácido y de las sustancias irritantes de los alimentos. El problema es que cuando esa barrera se inflama o se debilita, el estómago se vuelve mucho más sensible, y ahí aparecen síntomas como ardor, dolor en ayunas, sensación de vacío, reflujo, náuseas o molestias después de comer casi cualquier cosa. Muchas personas creen que tienen demasiado ácido, pero en realidad lo que ocurre es que el tejido del estómago quedó irritado y vulnerable. Es como una herida que todavía no termina de cerrar. Por eso alimentos que antes no causaban ningún problema, ahora generan inflamación o malestar casi inmediato. Y aquí es donde muchas personas cometen otro error. Apenas terminan el tratamiento, vuelven a comer igual que antes. Café en exceso, frituras, picante, alcohol, comidas ultraprocesadas o cenas pesadas. El problema es que el estómago todavía está tratando de recuperarse, y cada irritación vuelve a inflamar esa mucosa que aún no ha cicatrizado completamente. Cuando la mucosa comienza a recuperarse, muchas personas empiezan a notar cambios muy claros. Disminuye el ardor, la digestión se vuelve más tranquila, el estómago tolera mejor los alimentos, y esa sensación constante de inflamación empieza a reducirse poco a poco. Porque eliminar la bacteria fue importante, pero reparar el daño que dejó es lo que realmente puede ayudarte a recuperar tu bienestar.
El segundo paso para sanar tu estómago después del Helicobacter pylori es recuperar las bacterias buenas de tu sistema digestivo. Y este es uno de los daños más ignorados después del tratamiento. Muchas personas terminan los antibióticos pensando que todo quedó solucionado, pero semanas después empiezan nuevos problemas. Gases excesivos, inflamación abdominal, digestión lenta, diarrea, estreñimiento o una sensación constante de pesadez. Y lo más extraño es que algunos síntomas aparecen incluso cuando la gastritis ya debería haber mejorado. Esto ocurre porque los antibióticos utilizados para eliminar el Helicobacter no solo atacan a la bacteria peligrosa, también afectan millones de bacterias beneficiosas que viven en tu intestino y que cumplen funciones fundamentales para tu salud digestiva. Tu microbiota intestinal actúa como un ecosistema. Ayuda a digerir alimentos, protege la barrera intestinal, participa en el sistema inmunológico e incluso influye en la inflamación y el estado de ánimo. Pero cuando ese equilibrio se altera, el sistema digestivo empieza a funcionar de manera muy diferente. Muchas personas después del tratamiento sienten que ya no toleran ciertos alimentos como antes. Otras notan que cualquier comida les produce hinchazón, gases o malestar. Y algunas viven con una sensación constante de inflamación que no logran explicar. En muchos casos, el problema ya no es el Helicobacter, sino el desequilibrio que quedó en la microbiota intestinal. El problema es que muchas personas quieren sanar el estómago, mientras su intestino sigue completamente desequilibrado. Y así la recuperación nunca termina de avanzar. Por eso, después de eliminar el Helicobacter, no basta con pensar solamente en la bacteria. Tu sistema digestivo necesita reconstruirse, y recuperar las bacterias buenas es una parte fundamental de ese proceso. El tercer paso para sanar tu estómago después del Helicobacter pylori es entender un factor que muchísimas personas pasan por alto y que puede seguir enfermando tu sistema digestivo incluso cuando la bacteria ya desapareció. Ese factor es el estrés crónico y la conexión entre el cerebro y el estómago. Muchas personas creen que la gastritis es solamente un problema de comida o de ácido, pero el sistema digestivo está profundamente conectado con el sistema nervioso. De hecho, el estrés, la ansiedad y la tensión emocional pueden alterar la digestión de una manera mucho más fuerte de lo que la mayoría imagina. Después de vivir durante meses o años con dolor, inflamación, reflujo o molestias constantes, el cuerpo entra en un estado de alerta permanente. El cerebro empieza a asociar la comida con malestar, y el sistema digestivo se vuelve mucho más sensible. Por eso, algunas personas sienten síntomas incluso cuando los exámenes ya salieron normales. Hay personas que comen y automáticamente sienten presión en el pecho, inflamación, sensación de nudo en el estómago o reflujo. Otras viven preocupadas pensando que cualquier comida les hará daño. Y mientras más miedo, ansiedad o tensión acumula el cuerpo, más se altera la digestión. El estrés puede aumentar la sensibilidad del estómago, alterar los movimientos intestinales, afectar la producción de ácido y empeorar síntomas como el reflujo, la gastritis nerviosa o la inflamación abdominal. Y aquí ocurre algo muy importante. Muchas veces el sistema digestivo ya no está reaccionando solamente a la comida, sino también al estado emocional de la persona. Muchas personas pasan años buscando únicamente medicamentos o dietas extremas, sin darse cuenta de que su cuerpo vive atrapado en ansiedad, preocupación y miedo constante. Y mientras el sistema nervioso siga en alerta, el estómago también seguirá sufriendo. Cuando el cuerpo empieza a relajarse, muchas personas sienten algo increíble. Disminuye el reflujo, baja la inflamación, mejora la digestión y el estómago deja de reaccionar con tanta intensidad. Porque sanar después del Helicobacter no depende solamente de eliminar una bacteria. También depende de recuperar el equilibrio de todo el sistema digestivo. Y eso incluye la conexión entre tu mente y tu estómago. Y ahora viene una parte muy importante, porque muchas personas están sanando, pero no se dan cuenta.
Después de vivir tanto tiempo con gastritis, reflujo o inflamación, es normal obsesionarse con los síntomas y pensar que cualquier molestia significa que todo sigue mal. Pero la recuperación del estómago no suele ocurrir de golpe. Normalmente sucede poco a poco, con pequeñas señales que indican que el sistema digestivo finalmente está empezando a repararse. Una de las primeras señales de mejoría es que el ardor comienza a aparecer con menos intensidad o menos frecuencia. Tal vez antes sentías molestias todos los días, y ahora solo aparecen ocasionalmente. O quizá el dolor ya no dura tantas horas como antes. Ese tipo de cambios son importantes, aunque parezcan pequeños. Otra señal muy común es que el estómago empieza a tolerar mejor ciertos alimentos. Muchas personas pasan meses sintiendo miedo de comer porque cualquier cosa les causa malestar. Pero cuando la mucosa gástrica comienza a recuperarse y la inflamación disminuye, el sistema digestivo deja de reaccionar de manera tan agresiva. También es frecuente notar menos inflamación abdominal. El abdomen se siente menos pesado, hay menos gases y la digestión empieza a sentirse más tranquila. Algunas personas incluso notan que ya no despiertan con esa sensación de irritación o vacío en el estómago que antes aparecía cada mañana. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque esperan una recuperación perfecta e inmediata. Pero el cuerpo necesita tiempo para regenerarse después de años de inflamación, estrés digestivo y daño en la mucosa. Lo importante es observar la tendencia general. Si el ardor disminuye, si toleras mejor los alimentos, si hay menos inflamación, menos reflujo y más tranquilidad digestiva, entonces tu cuerpo probablemente ya está avanzando en la dirección correcta. Porque sanar el estómago no ocurre de la noche a la mañana. Pero cuando empiezas a darle al cuerpo lo que realmente necesita, el sistema digestivo puede recuperarse muchísimo más de lo que muchas personas creen. Si llegaste hasta aquí, quiero que recuerdes algo muy importante. Eliminar el Helicobacter pylori fue solo una parte del proceso, no el final de la recuperación. Muchas personas pasan años creyendo que están condenadas a vivir con gastritis, reflujo, inflamación o dolor constante. Pero en realidad, el cuerpo muchas veces sigue pidiendo algo más: tiempo, reparación y equilibrio. Porque después del Helicobacter no solo importa eliminar una bacteria, también importa reparar la mucosa del estómago, recuperar las bacterias buenas del intestino y calmar un sistema digestivo que ha vivido demasiado tiempo bajo inflamación y estrés. Y si este video te ayudó a entender lo que está ocurriendo en tu estómago, suscríbete al canal porque en los próximos videos voy a mostrarte cuáles son los alimentos que más dañan la gastritis sin que la mayoría se dé cuenta. Y también los hábitos que pueden acelerar la recuperación digestiva. Tu estómago puede mejorar. Pero la verdadera recuperación empieza cuando entiendes que sanar no significa solo eliminar una bacteria, sino reconstruir la salud de todo tu sistema digestivo.